En este video te quiero hablar sobre parte importante de mi sanación física y sobre un tema del cual no he profundizado todavía, que es la visualización y cómo los pensamientos pueden inducir cambios físicos. Cuando yo tenía dolor crónico, recuerdo que iba al médico y me daba diagnósticos bastante devastadores. Uno de los primeros diagnósticos fue que yo tenía ciática. Hasta ese punto yo tenía dolor, pero no era tan fuerte y era solo en la espalda baja y a la altura del glúteo y un poquito de la pierna. Pero cuando el doctor me explicó que la ciática normalmente te duele hasta por toda la pierna hasta la punta del pie, yo empecé a tener pensamientos de miedo en los cuales ese dolor pues yo lo tenía. Y así estuve durante varias semanas hasta que esos pensamientos se vieron reflejados en el plano físico y me empezó a doler toda la pierna. Yo tenía algunos meses con dolor, pero justo cuando me enteré de cómo duele la ciática, adopté esa creencia y me empezó a doler toda la pierna. Un ardor, los que tienen ciática me van a entender, que baja por toda la pierna y termina hasta la punta del dedo gordo. Para los seres humanos solo es importante lo que tú haces. Los pensamientos realmente no importan. Por ejemplo, yo puedo imaginarme que robo en un supermercado y la ley no me puede hacer nada. La ley de los hombres no me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque solo te juzgan por las cosas que haces, no por las cosas que piensas. Sin embargo, para Dios esto no es así. Para Dios lo que tú piensas es muy importante. Por eso la Biblia hay una parte donde dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio. Es decir, no necesitas hacerle nada físicamente. Si tú lo pensaste, ya cometiste adulterio. Por eso para Dios los pensamientos son muy importantes. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, básicamente eres tus pensamientos. Cuando yo iba con los médicos, que fui con muchos, me daban diagnósticos bastante devastadores. Y yo cada diagnóstico que me daban lo iba adoptando a mis creencias. Si me decían que yo tenía bursitis y que según lo que dicen los estudios a mí me debía doler todo esto, pues me empezaba a doler con más intensidad. Si los médicos me decían que mi espalda era frágil y que era normal que me doliera todo el tiempo, yo adoptaba esa creencia y se veía reflejada en el plano físico. Llegué a tal punto que me dolía desde aquí de la nuca hasta la punta del pie. Todo el cuerpo me dolía las 24 horas. De hecho, no hubo un solo minuto en el que yo estuviera sin dolor totalmente. Pero esto ocurría por los tipos de pensamientos que yo estaba teniendo. Y como te expliqué anteriormente, para Dios un pensamiento es lo mismo que el plano físico, que la realidad. Yo tuve que pedir ayuda de Dios para salir de la situación en la que estaba, porque no hubo médico que me dijera que yo me podía curar. Todos me decían que tu situación es incurable, tienes que tomar estos medicamentos de por vida, resígnate porque no te vas a curar, no vas a volver a correr, y solo eso me decían. Pero en el momento que yo empecé a cambiar mis pensamientos, empecé a visualizarme haciendo las cosas que quería hacer, como por ejemplo correr, practicar artes marciales, bailar, hacer cualquier tipo de actividad, levantar peso. En el momento que yo empecé a visualizar, a imaginar todo eso, yo ya estaba sano. Es decir, no se reflejó inmediatamente en el plano físico, seguía teniendo dolor en todo el cuerpo, pero yo fui sano en el momento que verdaderamente lo creí. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando en medio de la noche tú miras un rayo caer, unos segundos después escuchas el sonido del rayo. Esto ocurre porque la luz viaja más rápido que el sonido. Primero lo ves y después escuchas. Es algo que ocurrió simultáneamente, pero lo percibes en diferente tiempo. Lo mismo ocurre con los pensamientos, con la visualización. El pensamiento es como la luz, es prácticamente instantáneo. Y lo que ocurre en el plano físico vendría siendo como el sonido. Se ve reflejado tiempo después. Ocurre todo al mismo tiempo, pero lo percibes tiempo después. Y entonces tuve que cambiar la forma en la que me percibo, los patrones de pensamiento que había tenido durante los últimos años, porque yo duré más o menos 2 años y medio con dolor intenso durante todos los días. Yo ya había olvidado lo que se siente estar sin dolor.
O sea, yo ya no me acordaba, esta sensación que siento ahorita de estar sin dolor, yo ya no recordaba cómo era, porque siempre tenía dolor. Pero yo estaba en una situación por tener un patrón de pensamiento similar durante los últimos 2 años y medio. Si quería tener resultados distintos, tenía que pensar de manera diferente. Entonces yo, desde que me levantaba en la mañana, siempre estaba muy consciente de cuáles eran mis pensamientos. Si de repente me empezaban a llegar pensamientos negativos, pensamientos que no son provechosos para mi recuperación, rápidamente los eliminaba y los cambiaba por pensamientos positivos. Por ejemplo, si yo tenía que levantar algo del piso y yo pensaba, uy, no lo voy a levantar porque tengo las vértebras mal, porque soy una persona frágil, porque el médico me dijo que no debía hacer ningún tipo de ejercicio. Si yo constantemente estaba pensando en eso, pues jamás me iba a recuperar. Entonces yo cambiaba mi pensamiento, yo me repetía que mi espalda está bien, mi espalda es fuerte y puedo hacer esto. Y así era mi día a día. Durante mucho tiempo estuve muy consciente de mis pensamientos y eventualmente pues la recuperación llegó. Y esto que te estoy comentando también viene en el libro del doctor Sarno. También viene en el libro de Stipo Sanis, una persona que tenía una condición incurable y se terminó curando. Él dice que un diagnóstico erróneo, si tú lo crees, va a causar cambios físicos en tu cuerpo y va a ser devastador para ti. Entonces yo he leído muchos testimonios al respecto, he visto muchos videos. Por ejemplo, el doctor Joe Dispenza, una persona que iba en bicicleta, una camioneta lo atropelló a mucha velocidad y básicamente quedó con sus vértebras destruidas. Lo iban a operar, le dijeron que no iba a volver a caminar a pesar de la operación, pero él decidió no operarse y empezó a hacer trabajos de visualización durante muchas horas al día, durante 3 horas diarias. Al cabo de 6 semanas, sin operarse, Joe Dispenza pudo volver a caminar y a las pocas semanas más ya estaba haciendo ejercicio otra vez. Entonces, esto que me ocurrió a mí, esto que le ocurrió al doctor Joe Dispenza, es algo que está ocurriendo. Sin embargo, muchas veces no tenemos el conocimiento y nos cuesta aplicarlo. Me ha pasado a mí que me escribe gente con dolor crónico, ve mis videos, se sienten identificados y me dicen, yo pienso que me voy a curar. En el momento que la gente me dice, yo pienso que me voy a curar, yo ya sé que seguramente se van a curar. Y así pasa, semanas después o meses después me envían un mensaje diciéndome que ya pudieron volver al gimnasio. Me envían un mensaje diciéndome que ya pueden correr, o a veces me mandan videos corriendo, subiendo cerros. Y sinceramente yo no te estaría compartiendo esto si no creyera que funciona. No es solo que yo lo haya leído en libros, no es solo que yo haya visto testimonios, lo vi en mi cuerpo, vi el cambio, es un cambio radical. Actualmente estoy muy bien, subí como 7 kilos desde que tenía el dolor crónico. Mi estado físico actualmente es muy bueno, pero para llegar a este punto tuve que diseñar cómo quería que yo fuera mi realidad.